Bueno, buenas tardes a todos. Gusto de saludarlo. Bueno, la idea es que podamos conversar un poquito sobre este concepto de dignidad humana, para lo cual voy a mostrarles, vamos a ir bien rápido así, como cinco, eran seis. Bueno, ¿dónde iniciamos? ¿Cuál es la historia? ¿Qué se acordó? ¿Cómo se aplica esto? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y el resumen, digamos, la síntesis final. Ya, ¿dónde iniciamos? Bueno, parto de estos textos porque son textos que Gabriel, digamos, les colocó, ¿no es cierto?, en su síntesis. Es decir, la idea de que el fin, la finalidad, la causa de la doctrina social de la Iglesia está en el hombre, que es una expresión que muy claramente aparece en Mater Magistra, en esos dos numerales que están ahí. O sea, acuérdense que los números en la encíclica se ponen cuando se traducen al castellano, porque en latín no existen, digamos. Yo la primera vez que fui y buscaba los números en latín y no me topaba con ningún número, diríamos. Pero bueno, en las traducciones se les pone estos números, diríamos, ¿no? Y entonces aparece el hombre como causa, fin, objetivo de las instituciones sociales. Y en ese sentido, la dignidad de la persona, la dignidad humana, como la causa, el fin fundamental de esa doctrina social de la Iglesia. Y antes de eso, ¿había algo? ¿Se había dicho algo antes de Mater Magistra en este ámbito? Bueno, yo creo que quizás, por supuesto que esto estaba implícito, que se dio en Quadragésimo Annum, en Rerum Novarum y en muchos otros documentos de la Iglesia, ¿no? De los padres de la Iglesia, inclusive, diríamos, implícito, no estaba expreso así la dignidad humana como tal. Yo, de lo que consigo, de lo que conozco antes de Mater Magistra, está este texto, este precioso mensaje que está en internet, así que lo pueden buscar, porque es un mensaje muy hondo, muy profundo de Pío XII, un mensaje en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre del año 44. Acuérdense que estamos en plena guerra, el sexto mensaje, él dice, este es mi sexto mensaje de Navidad en estas condiciones, en fin, y plantea esta misma idea que ustedes pueden ver, ¿no? Lejos de ser el objeto de la vida social, o sea, lejos de ser un objeto, es el sujeto, es el agente, es el fundamento y el fin, diríamos, ¿no? En esa idea de Pío XII, que después Mater Magistra va a profundizar, si ustedes quieren, por decirlo, ¿no? Y después, cuando me pregunto, ¿no?, antes de Mater Magistra, y después que ha aparecido, importante, que en la misma línea, digamos, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que como ustedes saben es un documento que San Juan Pablo II le encargó a la Comisión Justicia, al Consejo Pontificio Justicia, y concretamente al cardenal Fantuan, al cardenal, ustedes recordarán, este cardenal vietnamita que estuvo 15 años o 10 años, no recuerdo exactamente ahora, preso, diríamos, una vez que se instaló el régimen comunista en Vietnam. Él además era sobrino de quien había sido presidente de Vietnam del Sur, diríamos, un presidente democrático de Vietnam del Sur. Así que era una familia muy connotada en Vietnam y fue tomado preso apenas Vietnam del Norte, diríamos, se tomó Vietnam del Sur, y estuvo ahí varios años pasándolo muy mal hasta que en definitiva fue liberado y empezó a trabajar en la Curia Vaticana y en el Consejo Pontificio, en el Pontificio Consejo Justicia, y el Papa Juan Pablo II le encargó, diríamos, tomar todo lo que se había hecho en materia de doctrina social de la Iglesia y un poco intentar hacer una síntesis, un compendio que fuera una estupenda guía para los creyentes. Yo por acá lo tengo, no se lo voy a poder mostrar. Aquí está. No lo tenía, pensé que no lo tenía fácil. Acá está. Esta es la edición nuestra, digamos. Esta se publicó por San Pablo. Bueno, y ahí ustedes pueden recorrer sus páginas y encontrar, por supuesto, las citas, las principales referencias hasta el año 2004. Vantuan murió, como ustedes saben, un poquito antes de publicarse esto y terminó la obra Martino, diríamos, el cardenal Martino, que fue el presidente de Justicia. Bueno, y ahí, como ustedes ven, se recoge esta idea de Mater Magistra, ¿no? Y claramente está citada como tal, ¿no? El protagonista es la persona humana. Y además, cuando habla de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que también ustedes hablaron en la sesión pasada con Gabriel de ellos, ¿no? Bien común, subsidiariedad, solidaridad y dignidad humana. A propósito de hablar de esos principios, señala que el primero de todos, el del cual se deriva todo lo demás, es el de dignidad humana. Entonces, en resumen, diríamos, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos nada menos que de aquello que le da fundamento y sentido
al orden social, al orden económico, a la vida en común, ¿no? Entonces, la dignidad humana está en el núcleo, en el centro de todas las otras demás consideraciones que podamos hablar. Y por lo tanto, tratar de entenderla, acercarnos a esa idea de dignidad humana nos resulta muy importante. ¿Qué nos dice la historia de la dignidad humana? Sí, por supuesto, un paseo, un paneo rápido, ¿no? Y yo voy a hablar de lo que más conozco, que es el derecho. Por supuesto que hay documentos filosóficos, digamos, uno puede irse a Aristóteles, puede irse a Tomás de Aquino, en fin, puede irse más modernamente a Kant, que trató este tema de la dignidad humana, y quizás, digamos, por supuesto hay muchos otros, pero trabajando con esos tres, diríamos, ya tendría una gran síntesis. Pero yo me voy a ir más bien a cómo esta dignidad humana es recogida en el mundo jurídico, dado que este seminario está inserto en la lógica del pensamiento cristiano, la doctrina social de la Iglesia, con cara a la nueva constitución, ¿no? No estamos en una mera reflexión especulativa, aunque naturalmente esto sí tiene de especulativo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la historia? Lo primero que yo quiero mostrarle es que hay cierta tendencia a pensar que la idea de dignidad humana es una idea absolutamente, de alguna manera, es una idea o filosófica y religiosa, y en el plano jurídico, político, digámoslo así, una idea moderna, ¿no? La gran mayoría de las personas, esto me pasa con mis estudiantes todos los años, digamos, con mis alumnos, que tienen la idea de que dignidad humana, en el plano, insisto, político-jurídico, porque evidentemente en el plano filosófico ya hay muchos antecedentes, como veíamos hace un rato atrás, lo estoico, uno no podría olvidarlo en este repaso, ¿no? Y en el plano religioso, ¿para qué decir? Del cristianismo al menos, pero en el plano político-jurídico sería una idea moderna. Eso es un error. Eso es un error. El mundo antiguo tenía la idea de dignidad humana en el sentido de compartir una naturaleza entre todos los seres humanos, y por lo tanto que había un derecho natural, un derecho de gentes, también llaman ellos a este derecho natural. Es más, que el derecho solo se constituye por causa de la persona. Es decir, la sociedad y el derecho existen, eso es lo que dice el Mogeniano, ¿no? En esa cita del digesto, estos numeritos que están al lado es una forma tradicional de citar los textos antiguos, particularmente el digesto, ya voy a explicar qué es, en donde el primer número quiere decir el libro, el segundo el título y el tercero el fragmento, ¿no? El tercer número, en este caso el fragmento. A veces hay hasta un cuarto, incluso, porque dentro de un mismo fragmento hay varios números. Bueno, pero no tiene importancia eso. En este texto de Menegildo, en este fragmento de Hermogeniano, se reconoce que todo el derecho ha sido constituido por causa de los hombres. O sea, el derecho, la sociedad no existe, sino en razón de los hombres. Y este es un texto, el digesto, que está puesto ahí desde el año 533 después de Cristo, es un texto fundamental en la historia del derecho occidental, porque es el emperador Justiniano, que era emperador de Roma Oriental, él era cristiano ya, ordena, para que no se pierda la sabiduría antigua y por otras razones políticas, pero desde la perspectiva que nos interesa a nosotros, para que no se pierda la sabiduría de los juristas antiguos, que habían sido muy famosos y que le habían dado lustre a Roma. Roma es la fundadora del derecho, bueno, que le dieron lustre a Roma. Él encarga que se compile, que se reúna en un solo texto, en un texto que es bastante grande. Ya, aquí hay parte del digesto, ¿no? Está la parte cuarta y la parte quinta, para que ustedes vean el tamaño, diríamos, son 3 tomos al menos del digesto. Reúna ¿cómo se llama esto? La sabiduría antigua en materia de derecho. Y en la primera parte habla de lo que es el derecho, cuál es su sentido, en fin, qué son los hombres, cómo se vivía el derecho, etc. Y como ustedes pueden apreciar de estos textos, Florentino, por ejemplo, dice que la naturaleza constituyó entre todos nosotros un cierto parentesco, ¿no? Y que hay un derecho natural entre todos y que por ese derecho natural nacieron todos los hombres libres. Después van a introducir la esclavitud. Ellos reflexionan de por qué existe la esclavitud, en fin, bien o mal, y cómo debe tratarse, y hay reglas para tratar al esclavo y qué sé yo. Pero en el origen ellos tienen la conciencia de que el género humano hay un parentesco entre todos ellos, que hay un derecho natural, que el derecho natural los constituyó a todos libres, y es más, que el derecho y la sociedad no existen sino por causa del hombre. O sea, los 3 elementos sustantivos que nosotros entendemos hoy día política y jurídicamente como parte de la dignidad humana. Por tanto, es falso esta idea. Y ahí hay otro texto que es de los visigodos, me voy a los visigodos, que son a los cuales le tengo especial aprecio, diríamos, y que formaron
un imperio, un reino, diríamos, una tribu germánica, que fue cuando ya cae el Imperio Romano en Occidente y que termina consolidándose en España, digamos, ¿ah? Y como ustedes pueden ver, también este es un texto muy importante, un texto final de este pueblo, diríamos. Este es el pueblo que caerá en manos de los árabes el año 711, y por lo tanto este es un texto final, el texto más importante que ellos tienen. Y si ustedes se fijan, cuando habla de la ley y cuál es el sentido de la ley y para qué es la ley, está puesta ahí en castellano antiguo, uno dice, pero lo que me interesa a mí es que es dada para los varones como para las mujeres, mujeres, para los grandes, o sea, para los nobles, los magnates, como se llamaban en esa época, y los pequeños, ¿no? Eh, eh, para los sabios y los no sabios, para los fijodalgos, ahí están los magnates, los grandes se refería a las personas más grandes y los niños, diríamos, ¿no? Para los fijodalgos, los magnates, los varones, como para los villanos. ¿Ah? Y además dice, para la salud del príncipe y del pueblo, y reluce como el sol, dice, en defensa de todos, ¿no? Bueno, ustedes ven, la ley es para todos. Si la ley es para todos es porque todos compartimos una misma naturaleza, si ustedes prefieren, ¿no? Ya, voy más rápido porque si no, no me alcanza. La Carta Magna Leonesa. Aquí tienen otro texto, que es más antiguo que la llamada Carta Magna Inglesa, diríamos. De hecho, es considerado hoy día por la UNESCO, en fin, es como esta Carta Magna Leonesa como el primer antecedente del parlamentarismo moderno, de la separación de poderes, o si ustedes lo quieren llamar así, del parlamento, más que del parlamentarismo. Es decir, que el rey actúa con un cuerpo colectivo en el que no está integrado solamente por nobles y por la iglesia, sino por el pueblo. Esta es la característica, ¿no? De hecho, la Carta Magna Leonesa se adopta en las Cortes de León, y las Cortes de León, esas primeras Cortes de León, hay nobleza, hay clero, pero hay también ciudadanos elegidos por las propias ciudades, ¿no? Y con derecho a voz y voto, ¿no? Y por lo tanto, por eso se marca el inicio de esto. ¿Cuál es la característica de esto? Si ustedes se fijan, que el rey Alfonso IX de León, que es cuando él comienza su reino, confirma bajo juramento que en su reino se respetará a clérigos y a laicos, todos los derechos antiguos. No hace distinciones, ¿no? Cuando habla de clérigo y laico no está hablando de ciertos laicos o de ciertos clérigos, de los nobles y no de los villanos. No, no es así. Este es un derecho territorial. Territorial significa que se aplica a todas las personas que habitan en el territorio, sean siervos, sean vasallos, sean libres, etc., ¿no? Y a su vez se compromete una serie de cosas que se aplican a todos. ¿Mm? Ahí hay algunos ejemplos, hay varios más. En este sentido se parece a la Carta Magna Inglesa, aunque la Carta Magna Inglesa, si ustedes se fijan, hay algunos elementos que la diferencian, ¿no? Dice que Juan sin tierra, o el rey Juan, le concede, ¿ah? Le ha concedido a todos los hombres libres. ¿Ah? Primero habla de los hombres libres. La Carta Magna Leonesa no distingue entre hombres libres, ¿ah? Y siervos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Carta Magna Inglesa habla de los hombres libres y dice que el rey se la concede. En cambio, en Alfonso hay, en principio, un reconocimiento de derechos que son anteriores a él. Mírense la diferencia, ¿no? La Carta Magna Leonesa reconoce, jura derechos que estarían antes que él. La Carta Magna Inglesa, en cambio, aparece el rey concediendo derechos. Bueno, evidente, ya, termino la antigüedad, ¿no? Ahora encontramos los textos legales modernos, los que ustedes ya más conocen, a los cuales se han acercado probablemente, digamos, por interés o por conocimiento, ¿no? Y en estos documentos modernos que dan origen a las repúblicas modernas, que dan origen al constitucionalismo moderno, que han dado origen, digamos, en los últimos 200 años a la forma en que Occidente entiende que debe ejercerse el poder, que es la democracia representativa y constitucional, digámoslo así. Estos documentos originales, como la Declaración de Virginia o la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o la que va a venir en la presentación, digamos, en la ficha siguiente, que es la Declaración de Deberes y Derechos del Hombre y el Ciudadano francesa, que nace de la Revolución Francesa en 1789 por la Asamblea Nacional, son los textos en los cuales no se habla estrictamente de dignidad humana, pero sí se reconoce más formalmente o más claramente, si ustedes quieren, la idea de que hay una naturaleza igual, libre e independiente, de la cual surgen derechos para todos los hombres, ¿no? Todos los hombres como iguales, todos los hombres con una misma naturaleza, todos los hombres con derechos comunes. Y, por supuesto, la más conocida de todas, que es la Declaración de la Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1789, ¿no? Y que contiene este artículo primero,
que es probablemente el de más extensión, el que más ha impactado en la historia del constitucionalismo moderno, cuando habla de la idea de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Ah? Esa idea de que los hombres nacen y permanecen, o que los hombres nacen libres en derecho, es una idea que ha ido adquiriendo una carta de ciudadanía fundamental, y que si bien está contenida en la Declaración de Virginia y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, acá aparece como expresión primera, ¿no? En su artículo primero de esta declaración. Entonces, en síntesis, tenemos, ¿qué quiero decir? Desde la perspectiva jurídica, de los textos jurídicos, nosotros tenemos que desde la antigüedad ha habido un reconocimiento de la dignidad humana. No de textos jurídicos políticos, no como dignidad humana. En ninguno de estos textos, ni en los modernos ni en los antiguos que hemos citado, se ha hablado de dignidad humana. Hasta el minuto no, nadie ha usado la expresión dignidad humana. Pero sí se usa la idea de que hay una familiaridad, una naturaleza común, un conjunto de cosas que nacen de esa naturaleza común, etc. Por supuesto que hay diferencias entre los textos, pero básicamente hay la idea de igualdad, la idea de comunidad, entre todos los hombres. ¿Ah? Si hay... Bien. Aquí me pregunto para terminar la parte histórica. ¿Hay un encuentro de dos mundos? O sea, vimos textos antiguos y vimos textos legales modernos. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? La pregunta es si hay un encuentro. Lo llamé encuentro de dos mundos. Y me parece a mí que estas dos expresiones o frases, una literaria y otra política, nada menos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es la frase con la cual cierra esa Declaración de la Independencia, muestran una cierta identidad de lo que hasta el momento en que se nace la modernidad política, nace el constitucionalismo moderno, hasta ese instante se entiende por dignidad. O sea, si bien ninguno de estos textos jurídicos y políticos ha definido ni ha usado la palabra dignidad estrictamente, ni la ha definido, a mí me parece que la tradición, digamos, que los textos antiguos y los textos modernos sí confluyen en una cierta concepción de la dignidad y que está expresada, ¿no? En esta idea. Si ustedes se dan cuenta, lo que Calderón de la Barca dice en esta frase tan famosa del alcalde de Salamea, lo que dice es, mira, cuando dice la hacienda está diciendo la propiedad, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Mira. La propiedad y la vida al rey se la va a dar, al Estado, lo que sea, digamos, póngale usted el nombre que quiera, al rey. O sea, yo estoy dispuesto a renunciar a mi vida y a mi propiedad por causas superiores. Esa es la idea que está detrás, ¿no? El bien común. ¿No? Yo estoy dispuesto a sujetar mi vida, por eso la gente da la vida por la patria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o la da en el pasado. Está dispuesto a pagar impuestos, a entregar su propiedad. Todo eso se le puede dar al rey, al Estado, en fin, sí, puede sujetarlo al bien común, ¿no? Pero dice él, el honor, dice no, el honor no. El honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que hay algo en cada uno de nosotros que no puede entregársele ni al Estado, ni al rey, ni a nadie. Esto él lo llama el honor, con todas las manifestaciones y expresiones que eso tiene, pero lo sustantivo de esto es que eso pertenece a Dios, o tiene que ver con Dios. Esto es la dignidad humana. La dignidad humana, en esencia, es aquello de lo cual no puedo ser privado por nadie. Esta es la característica central. La dignidad humana es aquello que implica un respeto, un merecimiento, en fin, todas las cosas que ustedes quieran mirarlo, pero de la cual no puedo ser privado porque no ha sido dado ni por mí, no ha sido ganado por mí, sino que es algo que está íncito en cada persona. ¿No? Y si ustedes ven, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de alguna manera, se enfoca en la misma línea, ¿no? Cuando termina esa declaración, dice, bueno, en apoyo a esta declaración, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia, dice, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda, y después agrega, nuestro bien más sagrado, el honor. O sea, nuevamente, la trilogía clásica o antigua, la trilogía moderna podría ser libertad, igualdad y propiedad, la que nace con la Revolución Francesa, al menos la trilogía antigua, vida, hacienda y propiedad, está en ambos textos, y la vida y la hacienda están colocadas por debajo del honor. En uno de manera absolutamente clara, en el sentido de que solo es de Dios y no se le entrega a nadie, y el otro de manera indirecta cuando dice que el bien más sagrado, lo sagrado, como todos sabemos, es aquello que no se puede tocar, de lo que no se puede privar. ¿No? La palabra sagrada tiene todo un sentido, digamos, no es
no está usada en un sentido retórico acá, ¿no? Está usada en un sentido profundo. El bien más sagrado del honor, porque, y es sagrado quiere decir que no se puede tocar. Así que me parece a mí que aquí hay un encuentro, al menos, en esos inicios. Sin embargo, todos sabemos que esto fue cambiando a partir de, digamos, de los últimos 200 años, se fueron construyendo las democracias representativas del siglo XIX, se fueron construyendo los estados modernos con bastante poderío, y llegamos nada menos que a la Segunda Guerra Mundial con ya los regímenes totalitarios que conocimos en la primera, digamos, lo seguimos conociendo hasta ahora, pero en fondo la realidad del totalitarismo, de la perversidad de la Alemania nazi y después de las perversidades que nos fuimos enterando de las repúblicas bajo la égida soviética, digámoslo así, esa maldad, esa perversidad nunca había sido conocida en la historia de la humanidad. Por supuesto, había habido tiranía, ¿no? La tiranía siempre ha existido, de hecho, habla Aristóteles de ella, ¿no? Y todos los antiguos autores. Pero la tiranía no tiene la perversidad que alcanza el totalitarismo, porque la tiranía jamás, los gobiernos tiránicos nunca pudieron alcanzar el nivel de control sobre las personas que alcanzó el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno alcanza un nivel de control que nosotros lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Por ejemplo, a propósito de la pandemia, ¿no? El nivel de capacidad, de fuerza que tiene para controlar a los seres humanos tiene tal nivel, y por supuesto que en esto depende del empeño que le ponga el gobernante de turno, puede ser más o menos, digamos, ¿ah? Pero tiene una capacidad de control que no tenían los regímenes antiguos. Y por lo tanto, la tiranía antigua no tiene nada que ver con el totalitarismo moderno. Bueno, y el totalitarismo moderno culminó, sabemos, en esa guerra atroz. La primera ya era no fue expresión de los totalitarismos, pero sí del colonialismo y del imperialismo de esa época, y culminó en atrocidades tan grandes que los países, la sociedad humana consideró que era indispensable acordar algo. ¿Y qué acordó? Bueno, los primeros que acordamos algo fuimos nosotros, ¿no? América primero. Cuando digo América primero no estoy por supuesto jugando con la frasecita de Trump, pero la verdad es que América aquí es América completa, ¿no? Esta es una declaración que se hace en Bogotá, de hecho, el 30 de abril del año 48. Digo América primero porque es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también es del año 48, pero esa es del 10 de diciembre del año 48. O sea, América entera se reunió y de hecho empezó a trabajar antes, en plena Segunda Guerra Mundial, sobre la necesidad de alcanzar unos ciertos consensos. Y el consenso fundamental, o la idea fundamental, por decirlo de alguna manera, que aparece con estas declaraciones, cuando digo que se acordó, lo que se acordó fue incorporar la idea de dignidad de la persona humana. Hasta ese momento, en los textos que hemos visto, la dignidad de la persona humana estaba subentendida, pero no estaba. Formalmente no estaba, ¿no? A partir de este momento, las constituciones, las instituciones jurídicas, las instituciones sociales, son puestas en orientación a la dignidad de la persona humana. Y si ustedes ven el preámbulo de esa declaración, lo que hace es recoger esa vieja idea de la declaración de la Asamblea Francesa, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, que decía que todos los hombres nacen y permanecen libres. Aquí la recoge y dice: todos los hombres nacen libres e iguales, y le agrega en dignidad y derechos. Agrega esa frase, ¿no? Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La anterior decía: todos los hombres nacen y permanecen libres y en derecho, ¿no? Aquí le agrega la idea de la dignidad y los derechos. Aparece entonces la palabra dignidad y derecho. Y por favor, no nos perdamos en lo que viene, en lo que está puesto también en el preámbulo de esa declaración y que está en el punto final. Porque fíjense ustedes que ahí relaciona algo que ha estado en conflicto en los últimos tiempos, ¿no? Como bien sabemos. La idea de los deberes, o sea, los derechos están asociados a los deberes. No existen derechos sin deberes, dice esta declaración, ¿no? Se integran, si ustedes quieren, correlativamente. Y a su vez dice una cosa que es muy importante para ver ciertos fenómenos que se producen actualmente, que es que los derechos, si los derechos exaltan la libertad, es decir, cuando pensamos en los derechos, lo que hacen ellos es prácticamente definirse desde la lógica de la libertad. Él dice: los deberes expresan la dignidad que debe acompañar a esa libertad, ¿no? O sea, si los hombres nacen libres, igual en dignidad y derechos, que está diciendo el texto, y los derechos de alguna manera exaltan o se centran o digamos, se vinculan con el ideal de libertad, pero por otra parte los deberes están esencialmente vinculados a la idea de la dignidad, que la libertad
no es una libertad de licencia, no es una libertad total, es una libertad asociada a la dignidad. Esta es la idea central, ¿no? Bien. Luego, después como les decía, de la Declaración Americana, viene la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, ¿no? Que es del 10 de diciembre. Y que nuevamente vuelve a colocar, igual que la americana, a señalar en su preámbulo que el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos humanos y de los derechos de las personas es el fundamento de un orden social y de la paz social. Lo va a decir bueno, aquí lo dice también, pero también lo va a decir en el párrafo anterior, ¿no? Dice que la libertad, la justicia y la paz no existen si no se reconoce esa dignidad intrínseca, ¿no? Y después, entonces, bueno, vuelve a expresar esta idea de la fe en la dignidad y nuevamente aparece la frasecita, les decía yo el artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Entonces ya la dignidad y los derechos aparecen, si bien no aparece la explicación que aparecía en la Declaración Americana de su relación, de todas maneras aparecen vinculados derechos y dignidad, ¿no? Desde el comienzo. Bien, en esta misma Declaración Universal, en una dimensión que no tiene la Declaración Americana, en este sentido que es novedosa la Declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad, como ustedes ven, humana, aparece vinculada no solo a los derechos tradicionales o que venían del siglo XIX, las llamadas libertades políticas, en fin, el derecho a la vida, qué sé yo, la libertad individual, bueno, todas las atrocidades que se habían pasado a llevar en la Alemania nazi, que por eso parecía necesario reafirmar, diríamos, universalmente, ¿no? Pero además, acá se agregó en la Declaración Universal que como parte de la dignidad humana era necesario no solo respetar esas libertades, sino realizar ciertas cosas en beneficio de las comunidades, en beneficio de las personas que integran una comunidad. Prestaciones sociales, ¿no? Básicamente. Entonces, que había o que era necesario favorecer que los derechos no solo se agotaban en la fase de libertad, sino que también era necesario reconocer unos derechos económicos y sociales que permitieran a las personas vivir materialmente con un mínimo de dignidad, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, esta Declaración Universal refuerza la idea de dignidad, pero la refuerza en estas dos dimensiones, no solo en la civil y política, digámoslo así, o en la de las libertades clásicas, sino que también en la económico-social. Bien. Y todo esto que estamos hablando en el año 48 parece crecer, se genera una confianza tremenda, ¿no? En Pacem in Terris, que es la otra gran encíclica social de Juan XXIII, nosotros citábamos Mater Magistra, de ahí partimos, que la había citado originalmente Gabriel y por eso partí de ella. En esta otra encíclica social del año 63, esto que se había producido, el acuerdo, acuérdense que estamos en el capítulo el acuerdo, ¿no? ¿En qué consistió el acuerdo? Bueno, el acuerdo consistió en colocar formalmente la palabra, digamos, la idea de la dignidad humana asociada a los derechos, tanto los liberales como los derechos sociales, y por lo tanto asociadas también a los deberes. O sea, colocar la dignidad humana en el centro y como fundamento del orden social y político. Bueno, esa idea es, digámoslo así, aplaudida, como ustedes pueden ver por Juan XXIII, ¿no? A pesar de que reconoce que hay objeciones. Porque el gran problema del acuerdo, tanto en la Universal como en la Declaración Americana, es que no hay fundamento, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? El gran problema es que, claro, para ponerse de acuerdo personas que pertenecían a tradiciones distintas, cristianos, musulmanes, ateos, ilustrados, socialistas, en fin, todas las Naciones Unidas, para llegar a un acuerdo, lo único que pudieron acordar fue que había una dignidad humana que impedía que se hicieran ciertas cosas o que obligaba a hacer ciertas cosas, que impedía que el Estado hiciera ciertas cosas para que no se produjera las leyes raciales y los campos de concentración, y por otra parte que obligaba al Estado a dar ciertas prestaciones económicas para que todos vivieran con un mismo mínimo de dignidad. En eso se pusieron de acuerdo, ya eso llamaron dignidad humana, pero el fundamento de esa dignidad, o sea, ¿qué es lo que justifica que exista tal dignidad humana? El fundamento filosófico, ¿eh? La verdad que está detrás de esa afirmación, en eso no hubo acuerdo. Y como no hubo acuerdo, simplemente pusieron el texto. Y esto fue objeto de varias objeciones, ¿no? Especialmente desde el mundo creyente, ¿no? Diciendo que esta, digamos, que
que si bien estaba muy bien que hubiera una declaración que estableciera límites, que eso nadie podía oponerse a eso, el hecho de carecer de fundamento podía ser causa el día de mañana de una construcción que se volviera contra el propio hombre, ¿no? Ya lo hacía Henri de Lubac antes de digamos, en plena Segunda Guerra Mundial. Henri de Lubac tiene un texto que se llama El humanismo ateo, y en ese texto él anuncia, dice, mira, a partir de Freud, de Marx y de Nietzsche, se ha ido creando una cierta filosofía, una cierta construcción que apunta por un humanismo sin Dios. Por eso lo llama el humanismo ateo. Y dice, ese humanismo ateo, advierte él, una frase que después, como ustedes saben, va a usar Juan Pablo II mucho, ¿no? San Juan Pablo II. Henri de Lubac, este teólogo, este dominico, diríamos, dice y que después llegó a ser cardenal, dice, este humanismo ateo que se está construyendo va a llevar a construir un mundo sin Dios. Y si construimos un mundo sin Dios, se va a volver contra el propio ser humano, contra el propio hombre. Juan Pablo II parafraseaba eso, decía, un mundo sin Dios es un mundo, al final, digamos, sin Dios es un mundo contra el mundo, contra el hombre. Bien, entonces, estas objeciones que eran válidas, que eran serias, y qué sé yo, San Juan 23 no las tira al tacho de la basura, dice, no, son preocupantes, son objeciones fundadas. No obstante lo cual, dice él, tengo confianza, por decirlo de alguna manera. Espero que esto se vaya resolviendo bien, por decirlo, y que llegue un momento en que las Naciones Unidas y su estructura permitan la protección de los derechos humanos. Bueno, y como había esa confianza, los tratados siguieron, ¿no? La gente ahora empezó, aquello que era una declaración política, ahora la empezó a convertir en una obligación jurídica, en normas jurídicas que obligaban a los países. Y de ahí la Convención Americana de Derechos Humanos del año 69, ¿no? Que si bien no habla estrictamente, en esto hay una especie de retroceso, porque en ninguna parte habla así, todos los hombres nacen libres, igual en dignidad de derecho, evidentemente su contexto, o sea, la Convención Americana, está inserta dentro de la Declaración Americana. La Convención Americana no es aislada, nadie puede interpretarla aisladamente, digamos. Y ya la Declaración Americana dice que todos los hombres nacen libres, o las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y introduce esta idea central, por eso la remarqué. Ahí hay varias ideas que aluden o que tienen que ver con este reconocimiento a la persona, a la personalidad jurídica de todo, el derecho que se respete su vida, en fin. Pero precisamente por lo que voy a explicar a continuación, es que me gustaría detenerme un segundito en que ustedes se fijen que esta convención dice en su artículo primero, 1.2 significa artículo primero, párrafo segundo. Es la forma que se usa para identificar los textos internacionales, ¿no? Entonces dice, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Persona es todo ser humano. Subrayo eso. La Convención Americana declara al principio que persona, ¿y por qué esta declaración? Porque en el derecho siempre ha existido, desde la época romana, y por razones que sería eterno explicar acá, y que no tenían que ver con no valorar moralmente la vida desde su comienzo, sino que tiene que ver con otras consideraciones. Para el derecho, persona era aquel individuo de la especie humana que había sido separado de su madre y que había vivido un momento siquiera. Así se definía. Era una definición jurídica que tenía consecuencias para los efectos de herencia y un montón de otras cosas. Es decir, la persona era un individuo de la especie humana, hay más individuos de la especie humana, que separado de su madre un momento siquiera, como dice nuestro Código Civil, o un rato, en fin, ahí había distintas definiciones, alcanza a tener digamos, una vida independiente fuera del útero. Esta definición jurídica, para efectos civiles y para otros efectos, digamos, no perseguía decir que desde ahí se protegía la vida, no era ese el objetivo. No pretendía decir que una vez que se separara el útero materno pasaba a ser hombre y antes no tenía esos objetos. Era un objeto muy simple, muy jurídico, muy técnico, por decirlo de alguna manera. Pero como estaba en el aire eso, la Convención Americana en el año 69 declara que para los efectos de la Convención persona, la palabra técnica jurídica, va a ser todo ser humano. Por lo tanto, también el que está por nacer, no solo el que no va a nacer. Lo cual lo ratifica en su artículo 4 cuando dice que va a proteger la vida, o que la ley debe proteger la vida, debe respetar la vida, y que la ley debe ser protegerla desde el momento de la concepción. Ya. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Así rápidamente nos pusimos en onda, ¿no? Nos pusimos en onda. Los textos antiguos, lo voy a pasar rápido,
Los ensayos constitucionales clásicos, el 18, el 22, el 23 y el 28, solo hablan de derechos fundamentales, no hablan de seguridad. En eso son muy parecidos a las declaraciones de Virginia, a la declaración americana, qué sé yo, en fin, a todo ese tipo de cosas. Y los textos que más duraron en Chile, la Constitución de 1833 y la Constitución de 1925, son de una parquedad total al respecto. Ni siquiera tienen la elocuencia de los textos anteriores. Simplemente dicen que la Constitución asegura a los habitantes de la República y pone un listado de derechos hacia abajo. Obviamente dentro de eso se entiende que la dignidad humana está, pero no hay ni mención a la dignidad, ni hay nada de eso. ¿Y cuándo nos pusimos en onda? Bueno, en la Constitución del 80. Así como la incorporación de la idea de la dignidad humana había sido incorporada en la Declaración Universal y en la Declaración Americana, que son posteriores a nuestra Constitución del 25, nosotros nos pusimos en onda a partir de la Constitución del 80, que parte, puse los hombres porque originalmente la Constitución decía los hombres nacen libres e iguales, entendiendo por supuesto por hombres y mujeres, pero en los años 90, por las razones que todos conocemos, se cambió la palabra hombres por persona. Y entonces hoy día la Constitución parte así, se inicia así. Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Norma que, como ya hemos visto, está tomada de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por eso digo que nos pusimos en nota. Bueno, ¿cómo se ha aplicado? ¿Cómo se ha aplicado esta idea de la dignidad humana? Rápidamente, porque ya me he excedido mucho, ¿no? Esta idea de la dignidad humana, a la cual se había llegado como acuerdo, se fue aplicando de una manera, o se ha ido aplicando, sobre todo en los últimos 10 años. Aquí yo escogí tres fallos en los últimos 10 años de distintos lados. Uno de la Corte Interamericana de Derecho, el caso Artavia Murillo, que es un caso en el cual, como está dicho ahí, Costa Rica había prohibido la fecundación in vitro, y la había prohibido porque el Tribunal Constitucional, o sea, la Corte Suprema costarricense, porque ellos protegían la vida desde el momento de la concepción, en su constitución y también digamos, por el sistema interamericano de derechos humanos. Y obviamente con la fecundación in vitro hay óvulos fecundados que son desechados o, en fin, manipulados o botados o, qué sé yo, criopreservados. Por lo tanto, hay una afectación a la dignidad. La razón de la Corte Suprema de Costa Rica para prohibir, mientras la fecundación in vitro tuviera estos problemas, porque dice, lo sujeta a una condición, si esto se resuelve científicamente, la vamos a permitir, dice, porque afectan a la dignidad humana. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó esto, consideró que la prohibición absoluta de la fecundación in vitro en Costa Rica implicaba una afectación a la dignidad de la persona, que está protegida por el derecho a la privacidad y a la familia, y en fin, ya otros derechos, y que esto privaba a personas de tener hijos biológicos, y al privarlo de tener hijos biológicos afectaba su autonomía, y al afectar su autonomía afectaba su dignidad. Este era el razonamiento. ¿Qué consideró la sentencia? Bueno, la sentencia ratificó la idea de la comisión, es decir, que la privacidad incluye el autodeterminarse. Y como ustedes pueden ver ahí, el autodeterminarse, y son partes tomadas de la sentencia, el autodeterminarse, la autonomía, es la característica central de la personalidad y de la identidad. Y eso es la dignidad. O sea que la dignidad tiene que ver con autonomía. Dicho de otra manera, están trastocando aquello que decía la Convención Interamericana. Yo los recuerdo, la Convención Interamericana les dije que decía, los derechos tienen que ver con la libertad, o sea, con la autonomía. Pero los deberes tienen que ver con la dignidad, con una dignidad que enmarca la libertad. Bueno, aquí lo que dice la Corte es que lo que determina la dignidad es la autonomía, es la libertad, es la capacidad de autodeterminarse. Eso es la esencia, o sería la esencia de la dignidad. Y, por lo tanto, la maternidad, el poder llegar a ser madre o padre biológico, es parte de mi personalidad, de mi derecho, de mi decisión de autodeterminar. Y por lo tanto hay un derecho a procrear, por decirlo de alguna manera. Y desde esa perspectiva, la autonomía reproductiva tiene que ser, la autonomía reproductiva debiera permitir acceder a este tipo de tratamientos. Y para poder ser consistente, lo que hace simplemente es sostener que el embrión, a pesar de lo que diga el artículo 4, tiene una protección distinta. Habla de protección gradual e incremental, que el ser humano va a ser protegido gradual e incrementalmente, y que por lo tanto el embrión no tiene la misma protección que la mujer o que el varón que quiere procrear por estos medios. Y por lo tanto que hay que admitir la posibilidad de la fecundación in vitro, y que está mal, por decirlo de alguna manera, la Corte Suprema costarricense al haber basado en la dignidad humana su decisión de prohibir esto.
porque la manipulación de embriones, la pérdida de embriones, no es relevante, puesto que no es que no sea relevante, sino que no puede ser considerada el embrión persona conforme a la convención y por lo tanto no merece la protección que sí se le tiene que dar a una persona ya viva. Si ustedes ven la sentencia de mayoría, y eso lo hace ver el juez chileno, el juez vivo, el juez chileno vota en voto de minoría, diríamos, en contra de esto. Y hace ver lo que yo les decía hace un rato atrás, que la Convención Americana de Derechos Humanos define a la persona como todo ser humano. Acá la Corte se salta eso, ¿no? No. Solamente entra en la lógica del artículo 4, si hay, cómo se protege al embrión o no, en fin, y que persona es una definición legal, digamos, ¿no? Y que en la tradición jurídica siempre ha sido la persona que está viva. ¿Ah? Y se salta esa definición original, persona es todo ser humano. Entonces aquí tenemos una primera distorsión en el 2012, donde la dignidad ya deja de ser ese límite para la libertad, ese contexto en el cual se ejerce la libertad o la autonomía, para pasar a ser definida. Lo digno es aquello que, digamos, lo digno es que yo me autodetermine, me autodefina, me señale límites y qué sé. Otro ejemplo, la sentencia nuestra del Tribunal Constitucional, la chilena, diríamos, del año 2027, bueno, 2017, perdón por el error. Es del 28 de agosto del 2017 esa sentencia, es el aborto en 3 causales, ¿no? Y fíjense cómo en Chile hubo un cambio, porque el Tribunal Constitucional, la mayoría del Tribunal Constitucional del año 2007 sostuvo que el que estaba por nacer es una persona y merece la protección de la Constitución y la ley. Como es persona el que está por nacer, tiene dignidad. Esta era la lógica, la misma lógica, si ustedes quieren, de la Convención Americana, pero aquí en nuestro fallo. Pero el fallo del año 2017 dice que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, que admite limitaciones, ¿no? Y agrega, el que está por nacer no es un bien jurídico, perdón, es un bien jurídico de mucha importancia para la Constitución, pero no es persona. Esta es la idea. No lo dice así textual, pero es lo que se infiere de los artículos previos, ¿no? Y de esta cita que es textual. O sea, el que está por nacer para el Tribunal Constitucional chileno a partir del 2017, al igual que para en el fallo Artavia Murillo que citábamos hace un rato atrás, es un bien jurídico, pero un bien jurídico incluso que tiene harta importancia, pero que no es estrictamente persona, por lo tanto no está dotado de la misma dignidad que una persona, en este caso de la mujer. Y por eso es que valida el fallo del aborto en 3 causales. Voy a apurarme, perdón, pero... Tercer fallo y último, que es reciente, el 22 de febrero del 21, ¿no? Aquí estamos frente a un fallo de Perú. El defensor del pueblo recurrió a un tribunal, digamos, por recurso constitucional, en favor de una persona que tiene declarada una enfermedad, digamos, progresiva, incurable, degenerativa, en fin, etcétera, y que quiere poder decidir cuándo poner fin a su vida mediante un procedimiento de eutanasia activa, es decir, que me entreguen un remedio para morir, tal como ahí está señalado. Pero en Perú hay una norma que prohíbe, digamos, que califica de delito el homicidio piadoso, que le llaman. Y por lo tanto, el defensor del pueblo pide que esta norma no se aplique a esta señora, y que se cambie un poco el derecho en Perú. Sorprendente, la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Perú presentó un escrito que se llama Amicus Curiae, unos escritos de amigos del pueblo, en el cual, digamos, favorece la posición del defensor del pueblo, define la dignidad humana en términos de autonomía, de autodeterminación, en fin, etc. Es como el equivalente a la clínica jurídica que tenemos nosotros en la facultad. Es como si la clínica jurídica que tenemos nosotros en la facultad hubiera actuado ante el Tribunal Constitucional a propósito de la ley de aborto, del proyecto de ley de aborto, el requerimiento de los parlamentarios hubiera dicho que estaba bien en el proyecto de ley y que el embrión merecía menos protección. Esta es la realidad con la clínica jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que termina haciendo lo que les estoy diciendo, señalando que la dignidad, que la autodeterminación es fundamental para la dignidad y que dentro de esa autodeterminación no puede existir una norma penal que sancione un tipo de eutanasia como la que estábamos hablando. En la práctica es lo que dice. No está dicho así textual, ahí están las citas textuales, digamos, pero es básicamente lo que dice. ¿Qué es lo que termina concluyendo el juez? Y esto es lo interesante. El juez concluye, fíjense las cosas interesantes, el juez concluye que se ha demostrado que hay una dolencia grave, aunque no hay evidencia de muerte a corto plazo. Fíjense
el juez, porque una de las cosas que alegó el Ministerio de Salud peruano fue decir, mire, sabe que esta señora sí tiene una enfermedad grave y todo, pero no está en una situación terminal, ni dramática, ni se va a morir en cualquier minuto. Y el juez dice, mira, sí, es verdad, no se va a morir en cualquier minuto. No hay una evidencia de una muerte, pero sí de dolencias muy graves. Y con la dolencia es una cuestión personal, es una sensación íntima, en fin, etcétera. Voy a considerar que está en una situación insufrible. Eso es lo que termina diciendo, ¿no? Y a partir de eso, entonces termina sosteniendo que existe el derecho a una vida digna, que tiene como base la libertad y la autonomía, la idea de la autonomía como base de la dignidad, y que ese derecho, que esa dignidad que nace de la propia autonomía y libertad, sostiene la libertad de vivir y sostiene el derecho a concluir la vida, si es que uno considera que carece de dignidad. Esta es la decisión central del fallo del 22 de febrero del 2021. Dicho de otra manera, dicho en términos castellanos para nosotros, ¿qué es lo que está diciendo este fallo? Está fundando en la dignidad humana el derecho a poner fin a mi vida. Así como se venía fundando la idea de que la dignidad humana del embrión es menor y por lo tanto privilegia o se prefiere la dignidad humana de un ser ya independiente como es la mujer, en este caso ahora se está yendo un paso más allá y se está señalando que la dignidad humana es la que funda el derecho a yo poner término a mi vida cuando yo estime adecuado ponerlo. Y no solamente cuando tenga dolor, porque si ustedes ven ese fallo largo, está bien fundado el fallo, no es un fallo absurdo, diríamos, un fallo de una persona muy inteligente, es un fallo muy profundo en este sentido. Bueno, dicho lo anterior, claro, porque acuérdense que hubo un pacto, hicimos un pacto para, llegamos a un acuerdo para protegernos de la Alemania nazi, del totalitarismo, diríamos, eso fue lo que hicimos. Pusimos la dignidad humana por delante porque, digamos, el desarrollo de la modernidad y del Estado moderno nos había llevado a una situación dramática. Entonces quisimos colocar la dignidad como límite. Bueno, pero resulta que ahora, basado en la dignidad, los mismos tribunales pueden llevar a conclusiones que serían contrarias, en principio al menos, a lo que hemos estimado siempre como dignidad. Y entonces me pregunto yo, como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defender? Bueno, lo primero que quiero decir, y ya estoy cerrando, perdónenme, pero en fin, lo primero que quiero decir es que, como dice el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Ya Gaudium et Spes en Vaticano II había dicho, había constatado que había numerosas muchedumbres, producto de las condiciones modernas, que estaban en la lógica de la negación de Dios. Y claro, cuando se niega a Dios, evidentemente lo que hay es una afirmación de la persona, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a poner fin a mi vida cuando quiera, yo tengo el derecho a vivir de esta manera o de esta otra, en fin, etcétera, ¿no? La negación de Dios supone el no aceptar, el no reconocer que soy criatura y que la dignidad que tengo ha sido dada por Dios, digamos, y por lo tanto solamente digamos, negando a Dios, la puerta se abre a todo esto. Y digo que no es nada nuevo porque esto es el Génesis, ¿no? O sea, la tentación que sufre Adán y Eva en el Génesis, diríamos, en el paraíso, es la tentación de ser como dioses. Y ser como dioses significa negar la voluntad divina. Eso es. Me afirmo a mí mismo y niego, por lo tanto, la voluntad de Dios. Por eso, Gaudium et Spes volvía a reafirmar que a pesar de esta situación moderna era indispensable, fundamental, para el orden personal y para el orden social, volver sobre la idea de que el género humano puede adquirir una perfección. Es decir, alejarse de esta lógica de la negación de Dios, porque en la medida en que nos alejamos de esa lógica es posible abrirse al establecimiento de un orden que dé cuenta de la verdad sobre el hombre. ¿Ya? Y para hacerlo, y ahí cito a los salmos, para hacerlo, Gaudium et Spes lo que hace es volver sobre esa pregunta de los salmos, ¿no? ¿Quién es el hombre? Para que piensen en ello. ¿Quién es el hijo de Adán? Para que piensen en ello. El hombre es igual que un soplo, el hombre pasa, sus días pasan, dice el Salmo, ¿no? Bueno, Gaudium et Spes dice, bueno, nosotros podemos recuperar esto si nos volvemos a hacer la pregunta de quién es el hombre. Y al hablar de quién es el hombre, entonces viene la enseñanza de la dignidad humana con contenido, por decirlo de alguna manera, no simplemente como una declaración política, sino que en un contenido. La dignidad humana, para que pueda efectivamente producir los beneficios que todos esperamos que produzca y que se genere una sociedad
más fraterna y más, solidaria, en fin, que se respeten los derechos de las personas, tiene que reconocer o partir del reconocimiento de que nosotros no nos afirmamos. No se trata que crean en, digamos, en nuestra fe, ojalá crean en nuestra fe, pero sí de que el hombre no se autofunda, de que la dignidad, digamos, de que la esencia de la dignidad no está en la autonomía, porque si la esencia de la dignidad está en la autonomía, supone la negación de Dios y qué sé yo. Lo que enseña Gaudium et Spes es que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que ha sido creado, hombre y mujer, ha sido creado para la vida en sociedad, ¿no? Y después ratifica la tradición, digamos, la convicción de la Iglesia, creado por Dios a imagen y semejanza, que es donde radica su dignidad, tenía libertad. Y cayó, pecó. Fue creado en justicia por Dios, pero pecó. Y al pecar se introduce en él esta inclinación al mal. Y esta inclinación a no reconocer a Dios, en esta inclinación a, digamos, a evitar que las cosas estén ordenadas de manera adecuada, ¿no? Y después entonces Gaudium et Spes lo que hace es señalar cuál es el camino para recuperar esta libertad, ¿no? Está la redención de Dios, o la redención de Cristo, la gracia de Cristo, por supuesto, pero desde la perspectiva humana, el hombre tiene que ir buscando el bien y la verdad, abrirse al bien y la verdad. Es en la búsqueda del bien y la verdad donde el hombre va a poder encontrar un fundamento auténtico para la vida personal y para la vida social. Un fundamento que no se base simplemente en el querer, en el deseo, en la libertad o en la autonomía personal o moral, ¿no? No se va a limitar su búsqueda a los fenómenos, sino que va a intentar ir hacia la verdad. Y al buscar la verdad, va a encontrarse con el amor. Y al amar la verdad y el amor, va a encontrar la verdadera sabiduría que le va a permitir tener una vida, diríamos, digna, propiamente tal. La sabiduría le va a permitir alcanzar esa vida digna que aspira y que no pasa por la licencia, ni por simplemente constituirme en única autoridad. Este es el camino que enseña la Iglesia, ¿no? Y que lo enseña, por eso puse a San Hilario, que obispo, uno de comienzo de la Iglesia, los padres de la Iglesia, diríamos, como ustedes ven, esta es la enseñanza fundamental. La enseñanza fundamental es que nos tenemos que unir a Cristo, ¿no? Esta es la vocación fundamental de los hombres. Por eso hoy día sufrimos con la falta de la comunión material, porque la comunión fue y ha sido y es, y así está definida por lo demás en Vaticano II, como la causa de nuestra unión con Cristo y de nuestra unión como pueblo creyente, y además visiblemente el efecto de esa unión, ¿no? En fin, esa vocación a la unión cristiana es la que en definitiva nos permite alcanzar, diríamos, esa dignidad que esperamos. En resumen, les dejo ahí ese texto de Lumen Gentium que señala cuál es la característica del pueblo de Dios. La característica del pueblo de Dios es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo constitutivo de la iglesia y del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque en sus corazones habita el Espíritu Santo, ¿no? Porque somos templos del Espíritu Santo. Y de ahí nacen la obligación, digamos, más bien la tarea de amar, más que la obligación, yo lo pondría así, la tarea de amar y de entregarse y de dilatar el reino de Dios y de buscar que todos nos unamos a Cristo. Entonces, frente a la pregunta, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, ya fuimos salvados por Cristo, como dice Pío XII en el radio mensaje que he puesto al lado, ¿no? En la cuna del Salvador está el restaurador de la dignidad humana. No confiemos simplemente en las instituciones políticas y sociales. Quizás todo lo que está pasando, quizás estas sentencias que veíamos un rato atrás, que crecen todos los días, y simplemente traje algunos ejemplos de lo que está ocurriendo, de cómo se está tergiversando la dignidad humana, es un camino para evitar, como creyentes, seguir confiando en que cuando institucionalizamos las cosas, cuando las colocamos en las leyes o en las constituciones, cuando logramos que hayan organizaciones y qué sé yo, entonces hemos logrado dilatar el reino de Cristo. Ya sabemos, como dice la propia Lumen Gentium, que la Iglesia tendrá que padecer igual que nuestro Señor, como modelo de nuestro Señor, ¿no? Confiemos más bien en Cristo, que es el único que nos podrá salvar.